Muy bien, vamos a continuar estudiando el libro de Génesis. Anteriormente habíamos visto que Abraham se había encontrado con Dios, donde Dios le promete a Abraham acerca del nacimiento de Isaac a través de Sara, le hace la promesa y también pone por señal la circuncisión, como señal del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Poco tiempo después tenemos en la historia el capítulo 18 y capítulo 19. Entonces, poco tiempo después de este encuentro, nuevamente el Señor se encuentra con Abraham. Abraham está sentado en la puerta de su casa, ve a lo lejos tres hombres que se presentan en su propiedad y él corre para recibirlos, como era costumbre en aquel momento de la cultura respecto a la hospitalidad. Corre a recibirlos, les ruega que le permitan servirles. Ellos aceptan, vienen a su casa y Abraham entonces corre para decirle a Sara que cocine panes. Corre también hacia donde su criado para que prepare a uno de los becerros y comienza Abraham a servirles. Su deseo era traerles agua y alimento para que pudieran lavar sus pies, para que pudieran alimentarse y Abraham poder servirles. Para este momento, probablemente Abraham no sabía que era Dios y dos de sus ángeles. Y sabemos que eran dos de sus ángeles por lo que veremos más adelante en capítulo 19. Pero para este momento probablemente Abraham no sabía que eran ellos. Así que Abraham les trae todas estas cosas, les trae agua para que laven sus pies, alimento para que ellos puedan comer, y como un buen comensal él se queda ahí con ellos, como probablemente esperando o viendo a ver si había alguna otra necesidad. Vamos a leer versículo 8 del capítulo 18, porque dice que tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces, tenemos acá la hospitalidad de Abraham, y ese es un principio, el enfoque de estos primeros 8 versículos, el principio de la hospitalidad. Es algo que tenemos que poner en práctica también nosotros en nuestra vida, como creyentes. Abraham está dándoles lo mejor de lo mejor que tenía, con prontitud. Si vemos, no fue que envió a sus sirvientes para que les sirvieran, no. Él se apoyó en ellos, pero él fue quien los atendió directamente para poder hospedarlos en su casa. De nuevo, probablemente sin saber que era el Señor a quien tenía en su casa. Entonces, de nuevo, el principio que vemos acá es la hospitalidad, el servicio desinteresado de Abraham, que no escatimó darle lo mejor de sus rebaños, de su alimento, pero también de su tiempo y de su servicio, al quedarse con ellos. De igual manera, así debería de funcionar el cuerpo de Cristo hoy. No que nos lavemos los pies unos a otros, sino con el hecho de poder hospedarnos en nuestras casas, de ser hospitalarios aquí dentro de la iglesia, no solamente con los del cuerpo de Cristo, sino también con los de afuera. Por algo que se caracterizó la iglesia primitiva fue por el amor unos con otros. Y esto hablaba a los del pueblo un buen testimonio, y así el pueblo entonces dice en el libro de Hechos que se añadían cada día los que habían de ser salvos por causa del testimonio de la iglesia, por su comunión fuera del templo. Y fue el mandamiento también que les dejó el Señor a sus discípulos: conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros, como yo los he amado. Todo esto junto
es lo que compone la hospitalidad, ese amor fraternal entre hermanos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Lo hermoso en este pasaje, en Génesis, que estamos viendo, es que Dios no necesitaba de la hospitalidad de Abraham, pero aún así no la despreció. Y podríamos pensar de que Dios se deleita en el servicio de los justos. Él se deleita cuando está esta entrega y esta devoción en nuestros corazones. No la desprecia, no la deja pasar por alto. Hebreos capítulo 13, en versículo 2, nos dice, leamos desde el versículo 1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lo que estamos viendo acá es el fundamento de la hospitalidad, el amor fraternal, que debe de estar compuesto también por la humildad y el desapego de nuestros corazones. No jactándonos de que, es que le voy a dar lo mejor para que vea lo que tengo en casa. No, sino que con humildad y desapego, dar lo mejor, más allá de lo material, de nuestro tiempo y de la calidad humana, de nuestro amor fraternal. Y de nuevo, nuestro servicio no debe ser obligatorio, no debe ser impuesto, sino que debe ser con amor y devoción a nuestro Señor, como si estuviésemos sirviéndolo a Él en nuestra casa. Y esto no sabemos el alcance que puede llegar a tener, porque puede sanar, puede tocar el corazón quebrantado, puede alentar y animar al corazón de los hermanos creyentes. Sin palabras, solamente con la hospitalidad y el servicio y el amor que podamos brindarle a los demás. Entonces, no escatime ni su tiempo ni su servicio hacia los demás, porque Dios está haciendo su obra, aunque no lo estemos viendo. A partir del versículo 9, en Génesis capítulo 18, mientras están comiendo, Dios comienza a reafirmar su promesa para Abraham. Veamos versículos 9 y 10, donde dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dios está reafirmando su promesa a Abraham acerca del nacimiento de Isaac. Pero esta vez es curioso porque preguntan, ¿dónde está Sara? Y nos podría hacer pensar de que Dios quería asegurarse de que esta vez no fuera solamente Abraham, sino que Sara también escuchara acerca de esta promesa, para alentar su corazón, su esperanza, su fe. Porque fue poco tiempo después de que Dios haya aparecido a Abraham directamente para hablarle acerca del pacto y de la señal del pacto, acerca de su descendencia y de la tierra que heredaría. Entonces probablemente está alentando a Abraham, está recordándole su palabra. Nosotros hoy, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, quien nos recuerda una y otra vez su palabra. ¿Para qué? Para alentar nuestro corazón, para alentar nuestra fe, para que no desfallezcamos y seamos fortalecidos en Él. Esa es la manera en la que Dios está operando en la vida de Abraham y Sara,
y la que opera en nuestra vida también, alentándonos para que no desfallezcamos en nuestra fe. Entonces, vemos que Sara está escuchando y la reacción de ella es similar a la que tuvo Abraham cuando Dios le dijo acerca de la promesa. Ella se rió en su interior. No se rió a carcajadas, sino que dentro de sí, ella se rió. Esa fue su reacción. Como cuando usted y yo escuchamos algo que nos sorprende y nosotros no tiene explicación y nuestra reacción es como, ¿qué? ¿De verdad? Tal vez pasa por nuestra mente. Bueno, haga de cuenta de que esta fue la reacción de Sara. ¿Qué? ¿Voy a tener placer nuevamente después de que tengo 90 años y que Abraham ya tiene 100? Dice la palabra que ya se había cesado la costumbre de la mujer en Sara. O sea que ya no estaba ovulando. Era estéril. Y está escuchando estas palabras y dice, no veo cómo puede suceder esto. Dentro de las posibilidades humanas, esto no tenía lógica y no había esperanza para esto. Pero veamos, a partir del versículo 13, ¿qué es lo que sucede? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. A Dios nada se le esconde. Por más que haya sido en el corazón y en los pensamientos de Sara, Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Y el salmista nos dice que aunque la palabra antes de que esté en nuestra boca, el Señor ya la sabe. Y con esto podemos meditar de que esto siempre debe estar presente en nuestro corazón, de que el Señor todo lo ve, lo que habita en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y tal vez, si tenemos esto presente siempre, podríamos tener una vida con un mejor bienestar, pensando mejor en nuestras decisiones y escogiendo con sabiduría nuestros pensamientos, identificando siempre lo que no viene a edificar nuestra vida y quitándolo de una vez y permitiendo que el Espíritu Santo sea el que traiga convicción a nuestro corazón y afirme nuestra fe. Sería mejor, ¿no? Pues meditemos en esto. El Señor nada se le esconde, siempre está pendiente de nuestros pensamientos. Ahora Sara no veía posible cómo ella podía dar a luz un hijo. Pero para Dios no hay nada imposible, porque Él es Dios todopoderoso y no depende de nosotros, de nuestros pensamientos o de nuestra capacidad para Él obrar en su voluntad. Él no depende de nosotros, porque Él es Dios. Así que Dios puede usar a la persona menos calificada, y me incluyo, Dios puede usar a la persona menos calificada, que ante los ojos de los hombres no tienen ninguna posibilidad alguna. Dios la puede usar, porque Él va a usar a quien Él quiere usar para su voluntad, para cumplir sus propósitos, porque Él es Dios. Y si Él es Dios, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros para debatir lo que sí puede y lo que no puede hacer Él? ¿Quién soy yo para debatir sus planes? Y Sara, lo mejor que pudo haber hecho era guardar silencio, recibir con humildad la confrontación de parte de Dios y dejar que continuara el asunto. Pero no, ella negó. No, yo no me reí por temor.
porque cayó en cuenta de que Dios no se le estaba yendo nada. Y muchas veces para nosotros lo que podemos aprender es que cuando el Señor nos corrige, nos confronta, la mejor posición que debemos de tener es reconocer con humildad. Reconocer con humildad nuestra falta. Y no engañarnos a nosotros mismos por causa del orgullo o por el miedo de ser descubiertos. El Señor, cuando nos corrige, nos disciplina, lo hace con amor, porque Él nos ama. Así que, teniendo este encuentro, estos primeros 15 versículos en capítulo 18, ahora comienza Dios a desvelar cuál es su plan, cuál es el propósito por el cual está de visita con Abraham y hacia dónde se dirige. Va a ir a ver la tierra de Sodoma y Gomorra para luego juzgarla con condenación. Veamos lo que en versículo 16 le dice Dios a Abraham. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Probablemente en esta escena Dios está preparando a Abraham como el líder de la nación que Él ha escogido, como el líder y cabeza de la casa de Israel. Y entonces probablemente lo está capacitando y le está mostrando cuál es su justicia, cuál es su corazón, porque sabe que le ha delegado una responsabilidad: transmitir todo este conocimiento al pueblo, a su descendencia. Dios está involucrando a Abraham dentro de lo que va a hacer como testigo, para que todo este conocimiento que él está adquiriendo lo transmita a sus descendientes, para que entiendan que no deben de apartarse del temor del Señor y caer enredados en la práctica del pecado. Versículos 23, del versículo 20 en adelante comienza la intercesión de Abraham, porque al parecer su corazón es conmovido por estas palabras de Dios y acude a la misericordia de Dios. Comienza su intercesión por los justos que puedan haber en estas ciudades, y probablemente teniendo en mente a su sobrino Lot, que habitaba en Sodoma. Entonces veamos parte de su intercesión en versículos 23 al 26. Dice: y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de ser lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Hermanos, el justo no va a ser tratado como el impío. Es claro. Probablemente Abraham quería conocer más acerca de la justicia de Dios y se pregunta: pero si eres un Dios justo, ¿cómo es que vas a tratar en el mismo lugar al justo con el impío? Y Dios le aclara y muestra cuál es su corazón y nos muestra cuál es su juicio, su justo juicio. El justo no va a ser tratado como el impío. Él traerá su juicio sobre Sodoma
no traerá su juicio sobre Sodoma si hallare 50 justos. Y así comienza a disminuir la cuenta en la petición y en la intercesión de Abraham hasta que llega a 10. Pero como veremos más adelante, ni 10 encontró dentro de las ciudades, sino solamente a Lot y su familia, los cuales salvó. Y esto es un ejemplo de cómo debe funcionar nuestra oración intercesora. Con un corazón conmovido, identificado con los demás, abogando por la misericordia y el amor de nuestro Dios. Esa es la manera en la que debemos de interceder por nuestros hermanos y por aquellos que no le conocen. En este caso, Abraham intercede por los justos, pero nosotros podemos interceder no solamente por la iglesia, sino también por el arrepentimiento de todos aquellos que no tienen una relación con Cristo y que están expuestos también al justo juicio de Dios. Esa es nuestra parte, interceder. Y no es un secreto que en nuestro alrededor este mundo está lleno de corrupción, de falta del temor de Dios. Y aún así hay muchas personas que no quieren volver su corazón al Señor. Y nosotros no tenemos la sabiduría suficiente para convencer a la persona. Es solamente a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo que todo aquel que no tiene una relación con Cristo puede venir a convicción, volviendo su corazón al Señor. Así termina el capítulo 18 y continúa la historia en capítulo 19, porque mientras el Señor caminaba con Abraham, los otros dos ángeles que iban con Dios se adelantan a la ciudad de Sodoma. Y nos dice la Escritura que mientras ellos iban entrando, Lot está sentado a las puertas de la ciudad. Para este tiempo, las personas que tenían algún cargo o alguna función pública, dictando juicio y arreglando soluciones dentro de la ciudad, eran los que se sentaban a la puerta de la ciudad o en una plaza, recibiendo las quejas y escuchando a las personas, tratando de ver cómo conciliar con ellos. Entonces probablemente Lot era uno de estos funcionarios. Así que él corre a recibirlos cuando ve a estos extranjeros llegar a la ciudad y les pide que le permitan a él hospedarlos en su casa. Cosa que ellos se resisten y le dicen que no. Pero algo movió a Lot para insistir una y otra vez hasta que ellos aceptaran ser hospedados en la casa de Lot. Así que se los lleva a su casa, les sirve un gran banquete, lava sus pies y justo antes de dormir, parece que el rumor se había corrido alrededor de toda la ciudad porque los hombres, tanto desde el más joven hasta el más viejo, rodean la casa de Lot, buscando a estos dos varones que habían llegado a hospedarse en casa de él. Veamos versículo 5 en capítulo 19, porque dice: y llamaron a Lot los hombres de la ciudad y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando vemos esta frase, no quiere decir que los hombres de la ciudad venían a brindarles hospitalidad y amistosa y amor fraternal. La frase "para que los conozcamos" en el texto original alude que los hombres de la ciudad de Sodoma querían violar y tener relaciones sexuales con estos varones de manera forzada, con estos ángeles. Con esto podemos ver el nivel de maldad e inmoralidad que había en esta ciudad.
Y este mismo patrón lo encontramos antes del diluvio, de cómo vivían los hombres antes del diluvio. Vivían en la misma inmoralidad, en la misma maldad y en las mismas relaciones antinaturales que provocaron la ira de Dios para que trajera diluvio sobre la tierra. Ahora sabemos que por la promesa que Él le hizo a Noé, no va a traer más diluvio sobre la tierra, sino que sobre Sodoma y Gomorra traería fuego y azufre. El punto que podemos ver semejante a nuestro tiempo es la maldad e inmoralidad, el libertinaje y la abundancia de pecado que tenemos en este mundo el día de hoy. Y esta vez ya no hay cómo se esconda, es evidente. Toca la puerta de nuestras casas. La abundancia de maldad, la inmoralidad, atacando nuestros corazones, a nuestras familias. Entonces, mientras está Lot tratando de interceder por estos varones, trata de conciliar con ellos y les ofrece a sus 2 hijas, con tal de que no le hagan daño a estos varones, a estos ángeles, lo cual estos hombres no quisieron aceptar. Ellos querían satisfacer los deseos de su carne y su inmoralidad a como diera lugar. Lastimosamente, así actúa la persona que está dominada por la carne. Cuando la carne domina nuestras vidas, a como dé lugar quiere ser saciada. Así que tengamos cuidado de que el pecado no se enseñoree de nosotros. No alimentemos nuestra carne, busquemos al Señor y alimentémonos de su Espíritu. Vamos a ir a Judas, la última carta antes de Apocalipsis. En Judas, capítulo 1, bueno, el único capítulo que tiene, versículo 7. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La historia que estamos leyendo fue puesta por ejemplo de las consecuencias que vendrán para todos aquellos que no vuelvan su corazón al Señor en arrepentimiento. Vamos a leer ahora versículos 12 al 14 en Génesis. Dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Lo que le están diciendo estos ángeles a Lot es porque ya le habían declarado lo que va a suceder, la destrucción de la ciudad. Ellos tuvieron que meter a Lot porque los hombres querían satisfacer su deseo y venían con violencia sobre Lot y tratando de forzar la puerta para conseguir su cometido. Y lo que estamos viendo es que le dan la oportunidad de ir y salvar lo que tenga a su alrededor, a su familia. Si continuamos leyendo, dice en versículo 14: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba.
Sus yernos están ignorando la advertencia. De la misma manera que estamos viendo, el Señor nos anticipa a nosotros a través de su palabra lo que vendrá y nos anima a que vayamos y anunciemos lo que vendrá y cuál es la salvación para cada uno de ellos a través de Jesucristo, para que puedan salvarse. Pero lastimosamente muchos ignoran la advertencia y las palabras de nuestro Señor. Antes de traer el juicio sobre la tierra, el Señor nos encomienda esta tarea. Vean que antes de comenzar el juicio sobre estas dos ciudades, estos ángeles, eso es lo que están diciéndole a Lot: vamos a destruirla, pero vaya y salve lo que pueda y salga de la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios es justo y no va a condenar y no va a procesar dentro del mismo lugar a impíos y a los justos. Así que de la misma manera que estamos viendo sucedió en los tiempos de Noé, cuando Noé está construyendo el arca y muchos sabían de la advertencia del diluvio, pero no quisieron escuchar, ignoraron toda la advertencia. Y el día de hoy, de nuevo, muchos ignoran el regreso de nuestro Señor, muchos ignoran y rechazan el creer de que verdaderamente Dios traerá juicio sobre la tierra. Y no solamente esto, sino que rechazan el evangelio de salvación, la única salida. Rechazan el evangelio de salvación y prefieren mantenerse apegados a su maldad y a la práctica de su pecado. Continúa la historia diciéndonos que los ángeles entonces sacan a Lot de la ciudad, porque no pueden actuar si ellos continúan ahí, por la misericordia que Dios les está extendiendo. Pero veamos lo que sucede en versículo 16. Y deteniéndose él, Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Qué tenía Lot en la cabeza? Sabiendo lo que venía, más bien debería de haber corrido aún más rápido fuera de la ciudad. Pero él se detiene. Parece como que si no tuviese prisa de lo que va a venir sobre la ciudad. No se apresura a hacer la voluntad de Dios, que era salvarlos. Aún así Dios le extiende misericordia y lo tiene que sacar a la fuerza. Pero ¿cuántos de nosotros? Muchas veces el Señor sabe y nos ha dicho de que quiere salvarnos, que quiere sacarnos de nuestra antigua vida, y parece que nosotros no tenemos prisa para esto. Y nos mantenemos ahí viendo a ver si dejo esto o dejo lo otro o qué no dejo de mi antigua vida. Y no me enfoco en correr hacia adelante, hacia mi nueva vida en Cristo. Esto es algo en lo que debemos de meditar. Atender con prontitud el mensaje y la advertencia de nuestro Señor. Luego de esto, los ángeles le sugieren a Lot: huya hacia los montes para que la destrucción no lo alcance y no mire hacia atrás. Pero este varón definitivamente algo no andaba bien con él, porque se rehúsa a huir hacia los montes, se rehúsa a escuchar el consejo de estos ángeles y más bien les pide en versículo 20, vamos a leerlo: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Definitivamente Lot no había comprendido que Dios quiere salvarlo y que Él es la única manera en la que puede ser salvo de la destrucción. Él ignora y no quiere escuchar el consejo
prefirió salvarse a sí mismo. Lastimosamente, esto es algo que los hombres no entienden. Nosotros no entendemos. La única manera en la que los hombres pueden ser salvos es a través de Jesucristo. Es a través de la intervención de Dios. La salvación nunca ha estado en nuestras manos, ni en nuestras posibilidades. Pero aún así, el Señor le extiende misericordia, le permiten que se vaya a la tierra de Zoar y comienza ahora sí la destrucción y el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero parece que su esposa, la esposa de Lot, ignora la advertencia, no es obediente y vuelve su mirada hacia atrás y sufre las consecuencias y queda convertida en una estatua de sal. En Filipenses capítulo 3 versículo 12, Pablo nos ilustra muy bien cómo debe ser nuestra nueva vida en Cristo. Nos da el ejemplo de que debemos de olvidar todo aquello que queda atrás y extendernos hacia lo que está adelante. Y lo que tenemos con la esposa de Lot es que probablemente su corazón aún estaba apegado a su pasado. Y nosotros hoy, como creyentes, debemos de despojarnos de todo aquello que nos está impidiendo correr con libertad. Y todo aquello que nos impide correr con libertad es nuestra vida pasada, antes de Cristo. Así que esto es un ánimo para despojar todo aquello que no nos permite correr hacia adelante, con libertad, hacia nuestra nueva vida en Cristo. Aún así, en versículo 29, vemos el final de la destrucción, del juicio que el Señor trae sobre estas ciudades. En versículo 29 dice así: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios se acordó de Abraham, de su intercesión, porque la oración del justo puede mucho cuando está alineada a su voluntad y a sus propósitos. No es que por todo lo que oremos el Señor va a decir sí, todo. La oración eficaz del justo es eficaz cuando se alinea a la voluntad de Dios. Se alinea a su corazón. Es escuchada y es realizada porque está alineada al corazón del Señor. Así como la intercesión de Abraham por los justos en estas ciudades. Y el justo que se encontró fue a Lot y su familia. Y Dios fue fiel en cumplir su palabra. Así que aquí termina esta condenación sobre estas ciudades. La historia continúa diciéndonos que mientras Lot habitaba en Zoar, la tierra que él eligió para huir, el temor se apoderó de él. Posiblemente temiendo a que la destrucción alcanzara también a esta ciudad. Y ahora sí, huye a los montes. Algo que tuvo que haber hecho desde el principio. Por el temor, él huye a los montes, se aísla con sus hijas dentro de una cueva, las cuales por temor a no tener descendencia, engañan a su padre, lo embriagan y cometen incesto con él. Y el fruto de esto es la descendencia de los moabitas y los amonitas, que serían más adelante en la historia enemigos de Israel, desde los descendientes de Abraham. Una vez más, las consecuencias de resistir y no acatar la voluntad del Señor. Es claro, ¿verdad?
El Señor siempre busca lo mejor para nosotros. Él sabe de verdad qué es lo mejor. Pero el no acatar sus instrucciones, el resistirnos a su voz, trae consecuencias. Trae consecuencias. Cuando vemos que ellos por temor fue que hicieron estas cosas, podemos pensar de que si Lot hubiese obedecido desde el principio, él no hubiese tenido temor de lo que vendría en su futuro. Estaría confiado en Dios y sus hijas también. Pero Lot no ha entendido que el mejor lugar para estar es bajo la voluntad de Dios. Para nosotros, nuestro mejor lugar, el lugar seguro, es estar bajo su voluntad. Es seguro, aunque no lo veamos, aunque no parezca ante nuestra percepción, su voluntad es segura para nosotros. Cuando tenemos estos casos vergonzosos en la Biblia, debemos entender de que están ahí narradas porque el Señor quiere mostrarnos su justicia y su desaprobación ante la inmoralidad, ante el pecado. Es para hacernos entender de que Él es Dios justo, Él es santo y no hay mancha en Él. Y nada de estas cosas va a pasar por alto, todas serán condenadas. Pero aún así, Él extiende misericordia a todo aquel que se arrepiente y nos puede redimir por su sangre, por su gracia, por su misericordia. Así que, hermanos, practiquemos la hospitalidad. Es un principio que vemos en la palabra, que el Señor incluso nos dice en los evangelios que Él ha ido a la casa del Padre a preparar morada para nosotros. Practiquemos la hospitalidad desde ahora. Debemos entender que usted y yo somos hijos de Dios y por lo tanto somos intercesores por aquellos que están en peligro de caer en el juicio del Señor. Así que seamos intercesores, no solamente en oración, sino también anunciando y predicando la palabra de Dios, proclamándoles acerca de cuál es el problema y la salida, la única salida del problema, que es a través de Jesucristo. Debemos ser intercesores, exponiendo la palabra de Dios, exhortándonos unos a otros, porque es evidente y, hermanos, la exhortación es para todos. La exhortación es para todos. Tenemos el mensaje de advertencia. Primero, que la paga del pecado es muerte, es condenación para todo aquel que no se arrepiente. También tenemos que el mensaje es claro para la iglesia, que debemos de ser intercesores, haciendo nuestro trabajo como iglesia. Orando, intercediendo, pero también proclamando, predicando y enseñando la palabra de Dios. Esperando que el Señor alcance a aquel pecador para que se arrepienta. Y por último, tenemos la promesa en su palabra de su regreso y del justo juicio de Dios. Así que en este tiempo la palabra nos dice que Él tomará a los justos con Él, pero condenará a los que no se arrepienten. Entonces, hermanos, apliquemos esta palabra en nuestras vidas. Meditemos en ella. Veamos a nuestro alrededor y prediquemos de su palabra, que aún estamos a tiempo de anunciar su palabra y darle esperanza a los que no tienen esperanza. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has hablado, a lo que nos has animado. Guíanos con temor tuyo, Señor, a cumplir tu palabra, a escuchar tu voz, a escuchar tu consejo, a caminar en él, Señor. Te pedimos, por favor, que nos animes y nos guíes a proclamar tu palabra en todo tiempo, para que tu misericordia alcance a todos aquellos que aún no te conocen y para que a todos aquellos que aún están en la práctica del pecado, Señor,
vengan a arrepentimiento y den frutos de arrepentimiento, Dios. Toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.